Hey amigos, gracias por estar en este video tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a crear este tipo de marco que están viendo aquí azul aguamarina. Vamos a crearlo y no con un efecto, filtro, máscara, mezcla, no con un marco creado en Photoshop, no tan profundo. En esta vez vamos a crearlo directamente desde OBS como tú lo estás escuchando. OBS 2801, 2802 o 2803. Realmente vale la pena utilizar los marcos. Ustedes ven que en mis directos uso marcos, ustedes ven que en mis videos uso marcos, porque eso es lo que en pocas palabras caracteriza mi canal, es algo como original de mi canal. Ustedes deben empezar a implementarlo, sea usted un gameplay, sea usted un streamer en algo en particular, sea usted iglesia. Es importante de pronto utilizar marcos porque eso pues da una perspectiva visual profesional. Así que si tú quieres aprender cómo es que se hace esto, que es de OBS, que no necesitamos máscara mezcla, que no necesitamos nada así como de edición, pues sí, quédate a ver este video tutorial. Nos vamos después del patrocinador. Hey, tú eres youtuber, influencer o gamer, te cuento que existe una excelente herramienta para mejorar tus directos. En On3D, una de las tiendas virtuales online más grandes del mundo, seguro vas a transformar tu stream a un nivel muy profesional. En esta plataforma puedes encontrar una gran cantidad de overlays, emoticones, alertas, paneles, escenas animadas, widgets de calidad y todo totalmente personalizado a tu necesidad y gusto. Cualquier diseño es muy fácil de instalar en tu OBS. Hey Dani, ¿de verdad esto es en serio lo que me estás diciendo? ¿Puedo tener todas estas opciones para mis directos? Pero, ¿y el precio no es costoso? Amigo, en On3D los precios realmente son súper económicos. Además podrás usar el cupón DanielMonsalve90 o el enlace que está en la descripción para recibir el 50% de descuento en tu compra dentro de la plataforma. ¿No es genial? ¿Qué esperas? No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel con On3D. Links en la descripción. Y antes de continuar, como siempre, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa, deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y bien amigos, obviamente es importante también aclarar que durante el tiempo del video va a salir una clave que te va a ayudar a descomprimir un plugin que necesitamos en esta ocasión. Así que bueno, vamos a iniciar. En este momento yo les voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video un plugin que es muy importante usar. Y este plugin es el que vamos a necesitar. Se llama OBS Shader Filter. Y este plugin realmente nos ayuda a nosotros a aplicar efectos a las fuentes, a diferentes fuentes que nosotros tengamos. En esta ocasión se lo vamos a aplicar a nuestra cámara. Así que bueno amigos, aquí en la parte de abajo, como siempre, les voy a dejar entonces este documento .zip para que ustedes lo puedan descomprimir. Va a traer una clave que va a estar aquí durante el tiempo de este video, por ahí va a aparecer para que usted la pueda descomprimir. Así que bueno, la instalación ¿cuál es? Es muy fácil. Ustedes lo que tienen que hacer es ir obviamente a la raíz de su OBS. ¿Dónde está? En disco local C, en Program Files, ¿cierto? Aquí en este caso ustedes encontrarán OBS Studio y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir entonces a esa carpeta, van a abrir Data, ¿listo? Y van a abrir OBS Plugins y van a copiar OBS Shader Filter, Control C, y van a ir aquí, Data, OBS Plugins, y van entonces en este caso a pegar esa carpeta. Yo no la voy a reemplazar, como en todos los videos y en todos los youtubers, ya lo tengo instalado. Listo, me voy a devolver, voy a ir aquí a OBS Plugins, listo, 64 bits, y voy a tomar estos dos documentos que están acá, Control C, y voy a ir nuevamente aquí, a la raíz, OBS Plugins, listo, aquí está abajo, 64 bits, y voy a pegar esos dos documentos acá también. Esto debe hacerse con el OBS cerrado para que no tengamos ningún inconveniente. ¿Listo? OBS cerrado. Después de que ya tenemos eso instalado, amigos, vamos a abrir entonces nuestro OBS. Yo tengo por acá un OBS en este caso. Ahí tengo mi cámara en este momento. Y vamos entonces a evaluar que ya tenemos nuestro plugin instalado. Y vamos a empezar a utilizarlo. Tengo una escena que se llama cámara.
a esa escena cámara, bueno, yo le voy a poner aquí, voy a activarle como el fondo blanco, y a mi cámara en este caso voy a darle clic derecho, filtro, y aquí viene algo genial. Vamos a ir aquí a filtro de efecto, y en la parte de abajo ustedes pueden ver que dice User Define Shader. Quiere decir que ya está ese plugin instalado como tal en nuestro OBS 28. Entonces yo voy a ir acá y voy a seleccionar que en este caso voy a ponerle el nombre Marco. ¿Qué voy a hacer aquí en Marco? Voy a ir aquí donde dice Load Shader Text from File. Voy a darle examinar y OBS inmediatamente me va a llevar a donde están todos los shader filters, todos los ejemplos. ¿Qué voy a hacer yo en este momento? A seleccionar el que dice border.shader. Border.shader, así de fácil. Vamos a seleccionarlo, ¿listo? Aquí en este momento le podemos poner el color que nosotros queramos, el que nos guste de pronto más, no sé, puede ser el azul, el morado, el rosado, el que a usted les guste mucho más. Y aquí vamos a empezar entonces a ponerlo. Por ejemplo, si nosotros le ponemos aquí 30 y a todo 30, porque obviamente esto es tanto arriba, abajo, al lado izquierdo, al lado derecho. Aquí ya vamos a poder ver, en este caso, el grueso que nosotros le estamos dando a ese marco como tal. Miren que yo puse 30, pero pues digamos que a mí en lo particular me gusta más como que esté como en este tipo 9, 10, algo así en particular. Miren ustedes cómo se vería. Es algo así, más cómodo, ¿no? No tan grueso tampoco, pero pues eso es a su decisión. Yo tengo entonces como tal ya creado el marco. Miren ustedes, tan fácil como nosotros lo podemos crear. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Teniendo esto aquí ya seleccionado, vamos a darle cerrar, que ya lo tengo. Yo puedo apagar entonces mi fondo, que era solamente para que ustedes lo vieran. Y esta escena la vamos a llevar a nuestro juego, a nuestra transmisión, no sé, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá me encuentro entonces en esta escena donde yo tengo acá un juego. En este caso me gusta jugar Need for Speed. Y pues aquí entonces yo, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar, en este caso, una cámara, ¿listo? ¿Cómo voy a agregar esa cámara? Pues muy fácil, miren. Voy a agregar esa escena que se llama cámara. Es una escena anidada. Aquí como tal, voy a seleccionar la que dice cámara para que me traiga mi cámara como tal. Y bueno, que cómo hago eso de escenas anidadas, que cómo es eso que no lo entiendo. Aquí arriba te voy a dejar una etiqueta para que vayas y aprendas a crear escenas anidadas. Así que bueno, teniendo entonces esto acá, ya vamos nosotros a ajustarlo. ¿Listo? Vamos a ajustar nuestra cámara donde de pronto no nos incomode. ¿Listo? Para ir entonces mostrando nuestra cara mientras vamos a ir jugando. Y miren que yo puse esta cámara muy pequeñita, pero cuando voy a mi escena principal, pues no tengo como tal que esa cámara se haya afectado. ¿Por qué? Porque estoy trabajando sobre una escena anidada. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, aquí yo, por ejemplo, entonces ya vengo jugando, ya vengo con mi marco. De pronto, si mi marco en algún momento no me gusta cómo se ve el color, cómo se ve el grueso, como ustedes lo pueden editar sin ningún problema. Y así es, amigos, como en esta ocasión ustedes pueden crear un marco como estos de acá, algo muy profesional, algo que se ve muy chévere y algo muy fácil a través de ese plugin Shader Filter. Amigos, espero que les haya gustado este video tutorial, y si fue así, te invito para que le des un gran like, que te suscribas al canal aquí abajo, que actives la campanita de notificaciones y que compartas este video tutorial a todos tus amigos. Desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, me despido. Soy Daniel Monsalve y chao, Pingüín.